Bien, hermanos, vamos a comenzar en esta mañana. Déjenme orar. Bendito Señor, te agradezco, Padre, porque nos has reunido otra vez, nuevamente, Señor, porque has estado con nosotros en esta semana, porque nos bendices, Señor, y nos permites estar en estas capacitaciones para aprender acerca de tu palabra, Señor, para ser siervos fieles. Ayúdanos a utilizar todo lo que aprendamos, Señor, para seguir haciendo crecer tu reino aquí en la tierra. Te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues hoy es la última clase. Hoy es la última clase de esta materia del Antiguo Testamento 2, que incluyó a los libros proféticos y a los libros poéticos. La siguiente semana van a estar ustedes con la clase de hermenéutica. Va a ser la primera clase de hermenéutica y se las va a dar el decano de nuestra institución, que es el hermano Rafael Pérez. Él va a ser el encargado de darles la materia de hermenéutica bíblica. Y la siguiente semana va a empezar él con esa materia porque el director va a tener que viajar. Entonces la materia de plantación de iglesias se recorre hasta el próximo sábado. ¿Sí? Entonces, para que ustedes estén atentos de esa situación. La materia de plantación de iglesias no es el sábado que entra, sino es dentro de 15 días. Y la materia de hermenéutica, que iba a comenzar dentro de 15 días, va a comenzar la próxima semana con el hermano Rafael Pérez, que les va a comenzar a dar la primera materia. Hermanos, pues necesitamos hablar un poco acerca de los libros poéticos. Es importante hablar de esta sección de la Biblia. Hemos estado hablando bastante de los libros proféticos, pero como es la última clase, pues tenemos que hablar también, dar una pequeña introducción a esta parte de la Biblia que es conocida como los libros poéticos. Y como los libros poéticos conocemos regularmente a 5 libros, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aunque Lamentaciones, el libro que escribe el profeta Jeremías, también es considerado un libro en cierto sentido poético, porque básicamente es poesía, ¿verdad? Nada más como una poesía en forma de lamento ahí que aparece en ese libro, aunque bueno, como lo acomodamos nosotros la Biblia en nuestras versiones latinas, y como dividimos, dejamos como libros poéticos estos 5, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y nosotros hemos escuchado bastante de estas frases, ¿verdad? Aunque el necio, aun cuando el necio cuando calla, es contado por sabio. O inclusive escuchamos la frase, la paciencia de Job, o no hay nada nuevo debajo del sol. Y nos preguntamos, bueno, de todas estas ideas, todas estas frases que comúnmente mencionamos, ¿de dónde salen? Bueno, salen precisamente ahí de sus libros, de los libros que conocemos como los libros proféticos. Y aquí en la siguiente diapositiva, yo les pongo lo que consideramos como libros poéticos, perdón, aunque les he dicho que también el libro de Lamentaciones es considerado un libro poético. No lo incluyo aquí, pero es también un libro poético. Ahora bien, dentro de los libros poéticos está el que todos consideramos como poesía, que es Salmos, pero también encontramos la sección de los libros sapienciales, de sabiduría, libros de sabiduría. Entonces, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y aún el libro de Cantares pueden ser considerados libros de sabiduría. O sea, dentro de la poesía, libros sapienciales. Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son un poco distintos a los salmos, que el salmo básicamente son poemas. Los libros sapienciales, pues, van enfocados precisamente en eso, en tratar de descubrir la sabiduría. Son personas que están pensando, ¿verdad? Y están reflexionando sobre la naturaleza de la vida y obviamente lo están haciendo desde una perspectiva teológica, donde Dios es el centro del ser humano. Entonces van a aparecer estos libros como Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, cada uno de ellos con sus características literarias peculiares, ¿verdad? Que le pertenecen a cada uno de ellos. Cada uno de ellos, los libros sapienciales, haciendo énfasis en algo bastante importante. Por ejemplo, Proverbios va a ser un énfasis en la sabiduría, buscar la sabiduría. El libro de Eclesiastés básicamente nos va a decir que todo eso que hizo el autor de Proverbios no sirve para nada porque no hay nada nuevo debajo del sol. Es un libro un tanto más pesimista, pero al final de cuentas termina diciendo ahí el autor de Eclesiastés, ¿verdad? Que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Entonces el autor de Eclesiastés también va a ver esta situación de que Dios es el centro
del ser humano, ¿verdad? No importa todo lo que haga aquí en la tierra. El libro de Job, este libro intentando, ¿verdad? Entender por qué sufre el justo, tratando de pensar desde una perspectiva razonable, ¿verdad? Y ahorita que entremos un poco más en el libro de Job, nos vamos a dar cuenta cómo funciona con todos estos otros libros. El libro de Cantares, obviamente, pues un libro que habla acerca de un amor entre una pareja. Bien, hermanos, acerca de los autores y las fechas de composición de estos libros, debemos de decirles que no es posible fecharlos con exactitud a cada uno de ellos, porque recorren temas muy grandes de la Biblia. Por ejemplo, los salmos, eh, sabemos que muchos salmos son de David, otros salmos son de Moisés, otros salmos son de Salomón, ¿verdad? Otros salmos son de Corea. O sea, hay muchos autores ahí dentro de los salmos. Ahora bien, ¿quién los juntó y quién los dejó todos en esa colección que ahora nosotros conocemos como el libro de los salmos? No sabemos. O sea, sabemos quiénes son los autores de muchos de estos salmos, pero no sabemos quién le dio la edición final, quién hizo el trabajo para que nosotros leamos el libro de Salmo así como lo tenemos el día de hoy. Se cree que hay un movimiento de sabiduría en la época de Salomón, donde sabios, escribas, maestros de la ley, empiezan a arreglar todas estas colecciones, todos estos poemas de David, y les empiezan a dar forma, pero terminan de darle forma hasta después del exilio, cuando el pueblo regresa del exilio. Entonces se constituye todo este salterio, el libro de Salmos, por ejemplo, y se utiliza para precisamente cantar a Dios ahí en el templo, en el nuevo templo que se construye después del retorno de los judíos. Tampoco sabemos a ciencia cierta, ¿verdad?, quiénes son los autores, como lo he mencionado, del libro de Job, del libro de Cantares, del libro de Eclesiastés y del libro de Proverbios, aunque muchos de esos libros se le atribuyen a Salomón, porque así lo dice el título. Finalmente tampoco sabemos quién le dejó la edición final, así como la conocemos el día de hoy. Bien, y hablando un poco acerca de la poesía, en la Biblia, muchas veces pensamos y escuchamos la palabra poesía y pensamos que solamente está en esos libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Pero realmente, hermanos, en la Biblia hay más poesía de la que nosotros nos imaginamos. De hecho, hay mucha poesía en el Antiguo Testamento. Por ahí se ha hecho una estadística y más de la tercera parte del Antiguo Testamento está escrito en poesía. Y la poesía como tal debe ser entendida precisamente en base a la literatura poética. Un poema no se interpreta de la misma manera que se interpreta una narrativa, o que se interpreta una parábola, o que se interpreta un relato histórico. ¿Sí? La poesía tiene sus características, y ahorita vamos a entrar un poco más en ella, pero tenemos que saber qué es poesía para poder interpretarlo de la manera correcta. De hecho, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento contienen por lo menos algunos fragmentos poéticos. Por ejemplo, el libro de Isaías, el libro de Job. El libro de Job, la primera sección es una narrativa, es una sección escrita en prosa, y a partir del capítulo 3 en adelante es poesía, ¿verdad? Y al final los últimos capítulos de Job también vuelven otra vez a hacer prosa. Isaías contiene poesía, Oseas contiene poesía, Amós contiene poesía, y hay otros libros proféticos que están escritos en pura poesía, como por ejemplo Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, aparte de los libros de Salmos, Proverbios, Cantares, son libros en bastante poesía. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento hay varios libros que contienen poesía dentro del mismo libro, y que tenemos que entender esa sección que está como poesía, interpretarla como poesía. En el Nuevo Testamento hay menos secciones de poesía, pero sí lo existen también. Por ejemplo, Lucas. O sea, ¿han leído ustedes en Lucas la canción de El Magnificat, de cuando María alaba a Dios porque la ha escogido a ella como la mujer a través de la cual vendría el Mesías? Es una canción que aparece ahí en Lucas. De hecho, en Lucas aparecen como cuatro cantos, canciones, y son poesías, son poéticos. Pablo también va a utilizar algunos cantos poéticos refiriéndose a Cristo. Por ejemplo,
el pasaje que aparece ahí en Efesios, déjenme lo encuentro. Hay un pasaje que aparece aquí en Efesios capítulo 4, versículo 5, 6. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive por medio de todos. Ese es un canto que entonaba la iglesia primitiva, y Pablo lo incluye ahí en su, en su libro. En Colosenses aparece otro, cuando Pablo habla de Cristo es la imagen visible del Dios invisible, él existía antes que todas las cosas creadas y es supremo sobre toda la creación. Es otra vez otro canto que entonaba la iglesia primitiva y que Pablo lo utiliza para su carta, para sus cartas. Entonces Pablo también incluye unas secciones de poesía ahí en el Nuevo Testamento. Lucas, Juan, en el Apocalipsis, también en el Apocalipsis aparecen varios cantos cristológicos y Juan los va a utilizar ahí en el libro de Apocalipsis. Pero en el Nuevo Testamento entonces aparece menos poesía que en el Antiguo, pero también aparece. Entonces les digo, es importante entender un poco acerca de cómo debemos interpretar la poesía para poderla aplicar correctamente en nuestros días. Y es lo que vamos a ver un poco el día de hoy con estos libros sapienciales. Vamos a empezar con ellos, luego entramos al libro de los Salmos y vamos a ver cómo interpretar estos libros sapienciales. Tenemos que empezar diciendo esto, ¿verdad? Cuando se comprende y se usa adecuadamente la sabiduría, es un útil recurso para la vida cristiana, pero cuando se utiliza mal, puede proveer la base para una conducta miope, materialista, egoísta, justo lo opuesto a lo que Dios se opuso. Y vamos a ver bastantes ejemplos el día de hoy de cómo a veces la poesía la interpretamos de una manera incorrecta y eso afecta, obviamente, la aplicación a nuestras vidas. Empezamos por definir qué es la sabiduría. Una buena definición sería algo así como sabiduría es la capacidad para tomar decisiones piadosas en la vida, o sea, tomar decisiones de acuerdo a como Dios lo haría, así podríamos definir la sabiduría. Y nosotros podemos aplicar esta meta o podemos alcanzar esta meta en nuestras vidas cuando aplicamos las verdades de Dios de manera que las decisiones que tomemos sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto suena bastante razonable, ¿verdad? Y no debería confundirnos. Entonces, básicamente sabiduría es tomar decisiones de acuerdo a como Dios quiere que las tomemos. El problema surge cuando interpretamos mal el Antiguo Testamento y la aplicación precisamente de la literatura sapiencial. Muchas veces las personas, en base a pasajes que aparecen aquí en este tipo de literatura, hacen aplicaciones muy, muy incorrectas. Por ejemplo, ahí de la literatura sapiencial, algunos han justificado, perdón, el hecho de hacer peleas o hacer guerras contra otras naciones. Algunos han justificado ahí de la literatura sapiencial el hecho de que dos esposos vivan separados, un esposo y una esposa, vivan separados el uno del otro, porque interpretan mal pasajes que aparecen ahí, ¿verdad? Los toman como algo literal y empiezan ellos a vagar en sus razonamientos y dan una mala aplicación a lo que aparece ahí. Y vamos a ver algunos abusos que se hacen de este tipo de literatura. Muchas veces las personas, los creyentes, leen estos libros de una manera fragmentaria. ¿Y qué quiero decir con esto? Que dejan de ver el mensaje de toda la literatura poética en su conjunto. Por ejemplo, trozos, o son tomadas trozos nada más de estas porciones bíblicas y las sacan de su contexto y pueden parecer, quizás en una primera impresión, algo profundo y práctico, pero con mucha frecuencia conduce a una mala interpretación. Miren, por ejemplo, el libro de Job. Hay un autor, no recuerdo ahorita su nombre, pero él escribe en su libro algo así como que él está haciéndole una entrevista a Job. Y le está preguntando, ¿verdad?, acerca de su libro. Y le pregunta el autor a Job, le dice, bueno, ¿cuál ha sido la causa de que la mayor parte de las personas interpreten mal su libro? Y luego dice, según dice Job, ¿no? Aunque es una imaginación finalmente, pero él dice, bueno,
Quizás el mayor problema que ha sucedido con Job es que es mi culpa, dice Job, es mi culpa porque en la primera parte, en los primeros capítulos, puse una sección en forma de prosa, ¿verdad? Como una historia, y a la gente esa historia le cautiva. Pero luego puse poesía y no me di cuenta que a la gente la poesía le aburre, a la mayor parte de la gente la poesía le aburre. Entonces se brincan de la prosa, se brincan toda la poesía y van a la última sección de la otra prosa. Entonces leen las primeras dos historias, la historia que aparece al inicio, la historia que aparece al final, y con ello la gente ya se cree que tiene una idea de todo lo que dice el libro, aunque realmente es todo lo contrario, ¿verdad? Necesitan leerlo del centro para que puedan entender lo que está al principio y lo que está al final de Job. Y sí es verdad, hermanos, que con Job se toma se cae en este error muchas veces, de manera que hay pasajes a veces que aparecen ahí en Job, sobre todo en la mitad de Job, que son tomados como si fuera de alguna manera palabra de Dios, pero no nos damos cuenta de que le están diciendo los amigos impíos de Job, a quien finalmente Dios va a decirles que lo que están diciendo ellos no es la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando? El, el, habla Elifaz, hablan los amigos de Job, se me fueron los nombres, pero ahorita solo recuerdo a Elifaz. Habla Elifaz y hablan otros varios amigos de Job, y de pronto hay algunos versículos que se sacan de ahí y lo aplican como si fuera una verdad que Dios está transmitiendo, cuando finalmente Dios, en el último capítulo, le dice a Job que no está de acuerdo con lo que le estuvieron diciendo sus amigos. Y nosotros lo tomamos como si Dios estuviera de acuerdo con eso. Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque no leímos toda la historia, no nos damos cuenta de que Dios no está tomando a consideración las palabras de estas personas. Entonces, ese es un error de los libros sapienciales, leerlo fuera de su contexto, ¿verdad? Y no leerlo como un conjunto, sino simplemente tomar fragmentos y tomar de ahí alguna verdad y quererle darle una aplicación universal. Bien, otra ocasión, otro punto de cómo se abusa acerca de la literatura sapiencial tiene que ver con los términos y las categorías que aparecen ahí en estos libros. Por ejemplo, Proverbios 14:7, que dice: mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Y algunos han dicho, bueno, el cristiano no tiene que juntarse con gente necia, cuando claramente Cristo dice, ¿verdad? Vosotros sois la luz y la sal de la tierra. Si la sal no se utiliza para lo que tiene que ser utilizada, pues solamente sirve para ser hollada y pisoteada. Entonces, algunos toman pasajes, por ejemplo, como este de Proverbios, para decirse, un cristiano no puede tener ningún amigo inconverso, cuando Proverbios no está diciendo en ningún momento eso. De hecho, simplemente Proverbios está diciendo en este capítulo 14, versículo 7, mantente a la distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Simplemente está diciendo que las ideas de estas personas, el creyente no las debe de tomar. ¿Por qué? Porque ahí no va a encontrar la sabiduría la va a encontrar en Dios. Pero no está diciendo que no se junte, que no tenga una relación con ellos. Obviamente, porque para alcanzarlos tenemos que relacionarnos con ellos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos, con esa situación? ¿Verdad? No estoy diciendo que hagamos lo que ellos hacen, no estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo lo que algunos dicen, ¿verdad? Que se separen completamente de ellos y que no se junten, porque no, ¿verdad? Lo único que está comentando es que la sabiduría no se va a encontrar en ellos, la sabiduría se va a encontrar en Dios. Es lo que está diciendo ahí Proverbios. Algunas personas inclusive han dicho que cuando aquí se mantente a la distancia del necio, significa, ¿verdad?, que no se junten con la gente que no es educada, porque que no tiene educación, porque es una gente ignorante, es gente que no ha estudiado lo suficiente, entonces no se junten con ellos, o inclusive algunos lo han llevado a un extremo, quizás no lo crean ustedes, pero algunos lo han llevado a un extremo, inclusive hasta decir que no nos juntemos con la gente que tiene algún tipo de retraso mental, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. En su concepción es lo que dice la palabra de Dios, y obviamente es una mala aplicación de este texto. Entonces, el proverbio en pocas palabras enseña que si usted está buscando conocimiento, no debe buscarlo en el necio, porque él está viviendo lejos de Dios. Pero no está diciendo que no nos juntemos ni que no tengamos alguna relación con esta clase de personas, pero que la sabiduría se encuentra en Dios. Y vamos como una manera general, yo voy a hablar acerca del libro de Proverbios más que de otro libro,
Pero muchos de los principios que encontramos sobre cómo interpretar ese tipo de literatura aquí en Proverbios se aplican para todos los demás, para Job, para Cantares, para Eclesiastés. Y vamos a hablar un poco acerca de Proverbios. Los Proverbios anuncian de una manera sabia el cómo acercarse a Dios. Más bien, perdón. Los Proverbios anuncian de una manera sabia cómo acercarse a ciertas metas, de alguna manera que nosotros podamos vivir una vida, por decirlo de alguna manera, una vida tranquila, una vida feliz, una vida, como menciona mucho el autor de Proverbios, una vida en la que la sabiduría sea la base, ¿verdad?, de nuestro vivir. Y obviamente en el contexto de Proverbios la sabiduría se aplica a Dios. Pero, hermanos, tenemos que entender que los Proverbios no son garantías legales de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que algunos toman los Proverbios como si fuera una doctrina. Como si, por ejemplo, se me viene a la mente el proverbio este que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces algunos dicen, bueno, si tú instruyes al niño en el camino de Dios desde chiquito, automáticamente va a ser un cristiano de grande. Y sí es verdad, que el proverbio hace un énfasis en que los niños en esa edad son muy moldeables, y cuando les instruimos desde un principio el camino que deben de seguir, es muy probable que de grandes lo practiquen, pero no es una garantía de que un niño que ha sido bien educado, cuando crezca, sea una persona del bien. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que no debamos educar a nuestros hijos en el cristianismo, pero estoy diciendo que no podemos decir, en base a ese proverbio, ¿verdad?, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No podemos decir que es una ley absoluta que se va a cumplir siempre, porque nosotros nos hemos dado cuenta en la experiencia que hay hijos que han sido bien educados por sus padres y que al final de cuentas se desvían del camino, ¿verdad? O al revés también, hijos que tienen padres que han sido bien malos, que lo único que les han enseñado ha sido cómo ser malos, pero finalmente los hijos salen como hijos buenos, ¿verdad? Hacen lo contrario a lo que hubiera hecho su papá. Pero básicamente el proverbio lo que nos está enseñando es que es muy importante la educación del padre en los primeros años de la edad del hijo, pero no está diciendo que absolutamente se va a cumplir como una ley física, ¿verdad? Que dicen, siempre tiene que ser así y se va a cumplir. Entonces, eso es a lo que nos referimos, que no es una garantía legal de Dios. Es decir, Dios no se está comprometiendo ahí a que haz esto y tu hijo va a salir así, ¿verdad? No es un compromiso, ¿verdad? No es una promesa tampoco, es simplemente es un dicho, como inclusive un refrán, por ejemplo. Por ejemplo, el refrán este que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pues también no es una verdad absoluta. Alguien que el árbol ya nace torcido y lo puede ir enderezando poco a poco, finalmente. O sea, no es una verdad absoluta, pero simplemente son así frases cortas en las que el autor trata de dejar algo, ¿verdad?, que hacernos razonar a nosotros. Ahora bien, el libro de Proverbios, como les digo, hace mucho énfasis en buscar la sabiduría y que en base a encontrar la sabiduría vamos a encontrar una mejor vida y todo esto. Pero hay otros libros de la Biblia que nos enseña que el éxito no es automático. O sea, el éxito no es así como lo dibuja en cierta manera el libro de Proverbios. Por ejemplo, está el libro de Eclesiastés o el libro de Job, ¿verdad?, que son libros un tanto más pesimistas, que nos recuerdan que que hay muy pocas cosas en automática, que así como nosotros lo hacemos, parece que no resulta en total. Por ejemplo, un ejemplo, Proverbios 22, 26 al 27, que ahí se los escribió a ustedes. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Si algunos, o como algunos lo han considerado, que toman los proverbios como si fueran mandatos de Dios, entonces este punto nos diría que un cristiano no debe tener tarjetas de crédito, un cristiano no debe sacar una deuda para pagar su casa, ¿verdad?, un crédito para pagar su hogar, porque finalmente va a caer en una hipoteca y tiene que estar pagando esa deuda y salió como deudor, ¿verdad? Entonces, esa es una interpretación extrema de un proverbio. ¿Qué es lo que realmente está aquí diciéndonos el proverbio? Bueno, simplemente nos está diciendo que las deudas
son algo que ata a la persona que tiene la deuda y que uno tiene que ser muy cuidadoso antes de tomar una deuda. Es lo que está diciendo el proverbio. No está diciendo no te endeudes, ¿verdad? No tengas una tarjeta de crédito, no compres una casa. No está diciendo eso el proverbio, ¿verdad? Simplemente está poniendo de relieve o está haciendo énfasis en que las deudas es algo complicado después pagarlas, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tomemos una deuda. Entonces, básicamente podemos enseñar al cristiano, bueno, hay que ser buenos administradores de los recursos que nos da Dios y todo este tipo de situaciones, pero tenemos que tener cuidado con las deudas porque nos pueden atar a presiones que obviamente ninguno de nosotros nos gusta vivir así con todas estas deudas. El siguiente proverbio: cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Pues tampoco es una verdad absoluta, ¿verdad? No significa que si hay un presidente malo, todo el gabinete es malo. Sabemos que no es verdad, pero el proverbio está haciendo un énfasis en que, en que muchas veces el líder, o es culpa del líder, que todos los demás se corrompan, ¿verdad? Pero no significa que obviamente que todos van a ser corruptos. Y un ejemplo más: el Señor derriba la casa de los soberbios, pero mantiene intactos los linderos de las viudas. Bien, sabemos por nuestra experiencia propia que hay gente soberbia que tiene casas muy hermosas y hay personas pobres, ¿verdad? Aquí como lo mencionan las viudas, los huérfanos, que realmente no tienen gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el proverbio? ¿Está diciendo que Dios acaba con toda esa gente? No, ¿verdad? Lo que el proverbio más bien está diciendo es que Dios está en contra de las personas que son orgullosas y soberbias. No está diciendo que les va a quitar todo lo que está aquí en la tierra, ¿verdad? Simplemente que Dios está en contra de esa actitud y que Dios siempre está al lado de los que son débiles, ¿verdad? De los que son considerados por el mundo débiles, de los que son necesitados. Entonces, podemos darnos cuenta que este proverbio está haciendo un énfasis en que algún día Dios va a arreglar los males de este mundo, que va a humillar al soberbio y que va a compensar a los que han sufrido. Pero, como les digo, no podemos tomarlo como que es un mandato de Dios, ¿verdad? Y así como está diciendo aquí, se va a cumplir. Porque realmente el proverbio está englobando simplemente una verdad general, general, y nosotros para que hacernos a razonar a nosotros y pensar en Dios. Bien, otra situación con los proverbios: se debe leer como una colección. Debe ser, de hecho, debe ser el proverbio. Los proverbios deben ser siempre leídos en el contexto de todo el mensaje de la Biblia, como lo leímos ahorita en el ejemplo anterior, hermanos, en Proverbios 15:25, porque mientras más aislado se lee un proverbio, menos clara es su interpretación. Entre más tratemos de sacar así el mensaje de un solo proverbio sin entenderlo a la luz de toda la palabra de Dios, es cuando más se malinterpreta el proverbio. Y de hecho puede conducir a actitudes o a conductas mucho más inapropiadas de la que el libro de Proverbios está haciendo énfasis. De hecho, algunas personas se pueden empezar a preocupar más por las cosas materiales, por algunas situaciones que aparecen ahí en Proverbios, ¿verdad? Que realmente por humillarse ante Dios. Y les digo, tenemos que leer los Proverbios en el contexto de toda la palabra de Dios. No podemos no podemos utilizar Proverbios para justificar actitudes egoístas de nuestra vida ni prácticas que no enseña la Biblia, ¿verdad? En ningún otro lugar. Por ejemplo, aquí están estas Proverbios 21-22, que dice: el sabio conquista la ciudad de los valientes y derriba el baluarte en que ellos confiaban. Y este versículo ha sido tomado por algunos precisamente para hacer guerra contra otros países, para decir que las personas sabias atacan a otras ciudades, ¿verdad? Los que se creen valientes. Y en base a este proverbio dicen, bueno, Dios está a favor de la guerra, Dios está a favor de lo que estoy haciendo, y por eso legitimizan, ¿verdad? O apoyan las acciones que están haciendo. El otro proverbio 22:14, la boca del adúltero es una fosa profunda, en ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. Y aquí también tenemos que comparar el proverbio en su contexto.
porque una gran cantidad de proverbios hacen énfasis en que tenemos que tener cuidado con cómo hablamos y cómo pensamos. Proverbios hacen mucho énfasis en eso, ¿verdad? En pensar antes de hablar. O sea, no hablar a la ligera. En otras palabras, lo que nosotros decimos muchas veces nos incrimina más que lo que nosotros escuchamos, porque nosotros no somos capaces de controlar lo que escuchamos, pero sí podemos controlar lo que decimos, ¿verdad? Entonces este Proverbios lo podemos parafrasear de la siguiente manera: las cosas que una adúltera hace y dice son tan peligrosas para usted como sería caer en un profundo abismo, ¿verdad? Evite esas cosas si quiere evitar la ira de Dios. Entonces no estamos diciendo aquí que Dios castiga a los malos llevándolos con mujeres adúlteras, ¿verdad? No, tampoco sería una buena manera de interpretar este proverbio. Pero entonces, los proverbios, hermano, ya dijimos, no son mandatos de Dios, no debemos de leerlos tampoco ni siquiera como compromisos de Dios hacia el ser humano. La otra es que se debe leer como una colección, todos en su conjunto y a la vez con todo el mensaje de la Biblia. Otra situación más con los proverbios es que se redactan para que se memoricen, no tanto para ser teóricamente precisos. Ningún proverbio, hermanos, es un enunciado completo de la verdad. Es decir, no nos da toda la verdad completa el proverbio, no nos da una verdad absoluta, como ya lo hemos mencionado anteriormente. De hecho, si nos ponemos a razonar varios de los proverbios, pues vamos a encontrar situaciones un tanto extrañas, como por ejemplo el proverbio que decíamos de que Dios destruye a los malvados y va a proteger la casa de la viuda y del huérfano. Pues en la vida real nos damos cuenta de que no sucede así, ¿verdad? Porque vemos a muchos malvados que prosperan y vemos a muchos justos que parece que no les va tan bien aquí en la tierra. Entonces, realmente el proverbio trata de englobar una verdad general, pero no absoluta. Es una verdad general, pero no absoluta. Por ejemplo, este proverbio: el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Ninguno de nosotros va a decir que realmente el proverbio está hablando de que el perezoso tiene alguna clase o el camino que recorre el perezoso está lleno de espinas o el tipo de plantas que aparecen ahí, ¿verdad? No, simplemente está tratando de hacer pensar, de razonar a la persona para que entienda que un perezoso va a encontrar muchos estorbos en su camino porque no lo limpia, porque no lo cuida, porque no lo trabaja. Pero el justo lo va a encontrar como algo que está llano, algo que está limpio. ¿Por qué? Bueno, porque está trabajando para hacer todo eso. No está hablando el proverbio, no está tratando de enseñar acerca de plantas, no está tratando de enseñar acerca de agricultura, nada de eso nos está tratando de enseñar el proverbio, sino que está tratando de enseñar una verdad profunda a través de esto. Y hermanos, por ejemplo, aquí en este punto cabe muy bien el ejemplo de la mujer virtuosa que aparece en Proverbios 31, y déjenme se los leo. Proverbios 31, porque este punto puede ser muy bien aplicado a este Proverbios, que aparece en capítulo 31, versículo 10, y dice así, dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer la hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia, y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía, y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llegue el invierno no teme por su familia, porque todos ellos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro.
Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Bien, este proverbio muchas veces es aplicado a las mujeres, ¿verdad? Como un alto ideal, ¿verdad? Como un estándar que las mujeres cristianas deben de llenar, ¿verdad? Y como que le ponemos inclusive hasta ahí en algunos, lo dividimos así como en requisitos. Mire, la mujer virtuosa tiene que trabajar, tiene que traer dinero para la familia, tiene que tener trabajadoras a su mando, ¿verdad? A su mando, ¿verdad? Tiene que estar haciéndole abrigos a sus hijos. Y le ponemos a las mujeres un estándar muy, muy elevado, ¿verdad? Quizás estándares que ni siquiera aparecen para algún hombre en la Biblia. Y entonces se critica muchas veces a las mujeres en base a este pasaje, utilizando, bueno, esta hermana no está proveyendo para su casa, no trabaja, ¿verdad? Debe también trabajar ella, no solamente su esposo. Pero hermanos, el proverbio no está haciendo un énfasis en tratar de describir, ¿verdad? A una mujer así, porque realmente ninguna mujer alcanzaría a cumplir este estándar que aparece en Proverbios 31. Realmente lo que el proverbio está queriendo hacer ver es que esta mujer virtuosa trae el gozo a su familia. O sea, la mujer que logra cumplir esa misión de hacer feliz a su familia está llenando los requisitos que aparecen ahí en Proverbios 31. Aunque no trabaje, aunque no tenga, digamos, una empresa para mantener a todos sus hijos, aunque ella no se ponga a tejer suéteres, ¿verdad? Para sus hijos, aunque ella no, ¿cómo se llama? No haga esto de que proclame la fama de su esposo. No, ¿verdad? No, o sea, el proverbio no está haciendo un énfasis en eso. El proverbio está haciendo un énfasis en que si una mujer llega a hacer el gozo de su familia, que sus hijos estén contentos de su mamá, que su marido esté contento de su esposa, está cumpliendo el requisito de proverbios. Eso es lo que está diciendo el proverbio, ¿verdad? La mujer tiene que encargarse nada más de ser fuente de gozo dentro de su hogar. Y obviamente el autor de Proverbios lo está describiendo desde su propio contexto, ¿verdad? Histórico, donde la mujer está tejiendo la ropita y todo esto, y tiene trabajadoras y sale de madrugada a preparar el desayuno y todo este tipo de cosas. Bueno, mientras que el marido pueda decir, yo estoy contento, ¿verdad? Completamente con la mujer que el Señor me ha dado. Ah, bueno, la mujer está ahí llenando todos estos requisitos, ¿verdad? Y sus hijos también puedan estar contentos con la mamá que Dios les ha dado, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Proverbios es que a través de imágenes y de palabras está tratando de meterse en nuestra mente, ¿verdad? Para fijar una verdad que nos puede ayudar en el futuro a nosotros. Y esto es lo que Dios está intentando hacer con los proverbios. Algo más, hermanos, algunos proverbios tenemos que, y puse así entre paréntesis, traducirlos, porque tienen que ver con situaciones o con costumbres que probablemente en nuestra época ya no estamos viviendo. Por ejemplo, Proverbios 22:11, el que ama la pureza de corazón y tiene gracia, al hablar, tendrá por amigo al rey. Nosotros no tenemos reyes aquí en México ni en Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor en España, en Inglaterra, en Escocia, en Austria, en Australia. A lo mejor ellos sí tienen reyes, pero nosotros no tenemos rey. Pero entonces, bueno, tenemos que traducir el proverbio a nuestra época. ¿Qué es lo que está queriendo decir este pasaje en este momento? Bueno, pues básicamente está diciendo que una persona que es honesta, una persona que es pura en sus intenciones, va a caerle bien a todos. Inclusive aquí el proverbio se habla de un rey, ¿verdad? Va a caerle bien a todos, va a caerle bien a los líderes, va a caerle bien a cualquier persona por su honestidad. Va a ser una persona vista con buenos ojos, una persona que es honesta, una persona que es, una persona que es mentirosa, ¿verdad? Que no habla con honestidad, pues simplemente no es tomada en cuenta o en consideración más adelante. Por ejemplo, Proverbios 25-24, este es un caso muy interesante. Proverbios 25-24 dice ahí, más vale habitar en un rincón de la azotea
que compartir el lecho con una mujer pendenciera. Obviamente nosotros sabemos que el lecho se refiere a cama, ¿verdad? Y se está refiriendo a lo mejor ahí a la esposa, una mujer pendenciera, una mujer que está fastidiando, una mujer que está pidiendo todo el tiempo. Y ahí sí dice el proverbio, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el lecho con una mujer pendenciera. Y necesitamos también traducir este proverbio a nuestra época y lo podríamos parafrasear de la siguiente manera, ¿verdad? Es mejor vivir en la cochera o en un garage que en una casa hermosa con una mujer con la cual uno no se debió haber casado. Básicamente lo estamos traduciendo ahora a nuestra época, pero tenemos que hacer una anotación aquí, ¿verdad? Una precaución con este proverbio. La mayoría de los proverbios, hermanos, están dirigidos a hombres jóvenes que apenas están comenzando su vida, hombres y mujeres jóvenes que apenas están comenzando su vida. En este caso, este proverbio no nos está diciendo, fíjense bien, este proverbio nos está diciendo qué hacer si un hombre casado se da cuenta que su mujer es una mujer pendenciera. No sé si me explico. Por ejemplo, de repente algunos lo agarran y se pelean con la esposa y dicen, no, mira, yo mejor me voy a dormir a la sala, porque dice la palabra de Dios, mejor me voy a un rincón de la casa que quedarme a dormir con la mujer pendenciera. Y toman el proverbio así como decir, pues es la palabra de Dios y está diciendo que lo mejor es irme fuera de la casa, ¿verdad? Y lejos de la mujer. No, ¿verdad? El proverbio no está diciendo eso, el proverbio está alertando a los jóvenes a que precisamente antes de casarse busquen, ¿verdad? Busquen bien a su pareja, ¿verdad? Que se den cuenta, ¿verdad? De la mujer que están seleccionando. Porque finalmente un matrimonio que simplemente se basa en la atracción física o un matrimonio precipitado sin pensar bien las cosas puede resultar, como dice el proverbio, en un matrimonio infeliz. Pero no está diciendo, ¿verdad? El proverbio que está justificado que el hombre se vaya cuando se enoja con su mujer. No, ¿verdad? El proverbio no está diciendo eso. El proverbio está diciendo que tenemos que tener cuidado antes de casarnos para que ya cuando nos casemos pues no estemos ahí con nuestros teatritos, ¿verdad? Entonces, es lo que nos está diciendo el proverbio. Entonces, hermanos, es parte de los proverbios, cómo debemos interpretar estos proverbios y no darles un enfoque egoísta ni nuestra propia, el sentido que nosotros queremos entender de ellos. Hay que leerlos con cuidado. Y aquí les doy un pequeño resumen de varias, no todas las reglas, bueno, varias de las reglas estas las vimos dentro de las otras. Número 1, los proverbios son a menudo elípticos. ¿Qué quiero decir con esto? Una elipsis es una figura literaria que se utiliza para apuntar a algo más lejos de este proverbio. Por ejemplo, ya lo mencioné, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El proverbio no está diciendo categóricamente y absolutamente que si tú educas a un niño de cierta manera va a resultar así de grande, ¿no? ¿Verdad? El proverbio está apuntando a algo más profundo todavía. El proverbio está apuntando en un sentido a que muchas veces el hijo es el resultado de cómo lo crían sus papás, ¿verdad? Entonces es muy importante la educación que se le da al hijo. Ahí es donde está apuntando el proverbio. No está apuntando, les digo, al resultado final. Está más bien apuntando hacia lo que se hace al principio con la educación de ese niño. Si después el niño finalmente crece y se desvía del camino, bueno, finalmente va a ser su propia decisión, ¿verdad? Pero es deber de los padres educar al niño en el camino correcto. En nuestro caso nosotros decimos, bueno, se trata del camino de Dios. Y ahora otro detalle, hermanos, con este proverbio, cuando dice ahí su camino, no se refiere al camino de Dios. El proverbio simplemente está diciendo, si tú educas al niño desde pequeño a ser un borracho, seguramente grande va a ser un borracho. Si tú educas al niño desde pequeño a ser un narcotraficante, seguramente va a ser un narcotraficante. Si tú educas a un niño en el camino de Dios, seguramente va a ser un cristiano, ¿verdad? Pero el proverbio está abarcando toda la verdad general, ¿verdad? Sea el camino que tú le pongas al niño, es muy probable que de grande va a seguir ese camino. Los proverbios son en extremo prácticos, no teóricos, desde el punto de vista teológico, simplemente están enseñando los aspectos prácticos de la vida. Los proverbios se redactan para ser memorizados, no para ser precisos. Recuerden, este punto ya lo vimos, el énfasis de un proverbio es que se quede grabado en la mente, no tanto tener una precisión teológica. Tampoco podemos sacar de los proverbios doctrinas que respalden alguna situación de nuestra teología, de lo que pensamos acerca de Dios. Sí podemos utilizar algún proverbio, pero siempre y cuando esté de acuerdo con todo lo que encontramos en la palabra de Dios.
lo que les he mencionado anteriormente. Los proverbios no están destinados a respaldar una conducta egoísta, sino todo lo contrario. Así que si usted utiliza un proverbio para respaldar una conducta egoísta, seguramente está aplicando mal esa porción de la palabra de Dios. Los proverbios se reflejan mucho, pero los proverbios que reflejan mucho una cultura antigua necesitan una buena traducción, de manera que no pierdan su significado, como el último caso que pusimos ahí. Otro resumen más. Los proverbios, como mencionamos al principio, no son garantías de parte de Dios, sino orientaciones prácticas para un buen comportamiento. Pero dijimos, no es una garantía ni es que Dios se esté comprometiendo a hacer algo si nosotros hacemos otra cosa. No, el proverbio es una verdad general y una orientación para aportarnos de una manera que a Dios le agrade. Puede que los proverbios utilicen un lenguaje muy específico, la exageración o cualquier variedad de técnicas literarias para comunicar su mensaje. Es parte de la poesía, hermanos. Parte de la poesía es hacer exageraciones que nosotros luego podemos entender como algo literal. Entonces es parte del que tenemos también que tener cuidado cuando interpretamos este tipo de porciones de la palabra de Dios. Los proverbios dan buenos consejos para un manejo sabio de ciertos aspectos de la vida, pero no son exhaustivos en lo que abarcan. Les decía, no son la verdad absoluta, ¿verdad? Son verdades generales que no abarcan todo el espectro de la realidad. Mal utilizados, los proverbios pueden justificar un estilo de vida tosco y materialista, porque, por ejemplo, hay unos proverbios que hacen énfasis en el trabajo. Y entonces alguno dice, no, pues Dios dice que debo de trabajar, y están trabajando y nada más están trabajando todo el día, ¿verdad? Y no le dedican tiempo a su familia, no le dedican tiempo a su esposa, no le dedican tiempo a los asuntos de Dios. Entonces están justificando con ese proverbio una actitud materialista, ¿verdad? Algo que están viendo ellos mal para su diario vivir. Hermanos, hasta aquí algún comentario, algo que quieran comentar acerca de estos libros. Bien, hablando un poco de Job, el libro de Job es uno de los más grandes tesoros literarios del mundo. Realmente es un libro muy, muy conocido, el personaje inclusive, por gente no cristiana, el libro de Job. Job, para mí, de los libros del Antiguo Testamento, quizás de las historias más conocidas, aparte de las que nos cuentan en la escuela dominical, pero Job y Jonás son de los libros más conocidos por gente inclusive no creyente, estos libros. Entonces Job es uno de ellos, y inclusive su escritura, o lo que aparece ahí, el relato y todo esto, es uno de los más grandes tesoros literarios del mundo, que ha sido estudiado desde la perspectiva cristiana, pero también ha sido estudiado desde otras perspectivas, ¿verdad? Perspectivas de los psicólogos, perspectivas de los sociólogos, también perspectivas inclusive de los ateos, que buscan ahí en el libro de Job algunas consideraciones para debatir contra los creyentes. Entonces el libro de Job es quizás de los mejores libros del Antiguo Testamento, pero también es uno de los libros muy mal comprendido. Hay muchas conclusiones incorrectas y equivocadas que vienen o que surgen de las palabras de estos amigos de Job. De hecho, hermanos, lo que le dicen a Job, ellos consideran que es lo que le ocurre a cualquier persona en el mundo. Estamos hablando de estos amigos de Elifaz, Eliú, Sofar. Y algunas personas dicen, bueno, si tú te portas bien, te va a ir bien en esta vida. Si te portas mal, te va a ir mal en esta vida, ¿verdad? Es lo que está pensando Job. Es lo que está pensando Job. Él ha creído eso, y los amigos de Job piensan lo mismo. Y el asunto es que Job, cuando está debatiendo con ellos, se da cuenta de que no es así. Porque Job les dice a sus amigos, ¿verdad? Pero es que yo no he cometido ningún pecado. Y de hecho sus amigos se escandalizan de Job. Se escandalizan, ¿verdad? Que Job ande diciendo eso. ¿Cómo puedes decir que no has pecado si mira cómo te está yendo? Porque Dios castiga al que hace la maldad. Y Job debate con ellos una y otra vez y les está diciendo que no es verdad, ¿verdad? Que dice, yo siempre he sido una persona justa, ¿verdad? Ofrecía mis sacrificios a Dios, ni siquiera miraba a las mujeres, a las doncellas, ¿verdad? No las miraba para no pecar contra Dios. Entonces Job no entendía por qué le estaba sucediendo esto a él. Y sus amigos estaban una y otra vez diciéndole que sí, ¿verdad? Que era su culpa, que él estaba pecando y que él tenía algún tipo de pecado y soberbia y que por eso Dios lo estaba castigando. Y de hecho, inclusive, hay un momento en el que Job se rebela un tanto contra Dios, ahí en la poesía, y
habla inclusive algunas cosas en contra de Dios que si uno lo lee, puede pensar, bueno, realmente parece que este Job en algún momento sí pecó con estas cosas que estuvo diciendo. Entonces nos damos cuenta que el libro realmente está tratando de luchar, ¿verdad? Está tratando de luchar en esa situación, ¿verdad? ¿Por qué por qué el justo sufre? Y entonces el libro de Job es una elipsis que apunta a algo más profundo de lo que a simple vista pudiera parecer. Porque Dios sí se interesa por los asuntos cotidianos del ser humano, hermanos, pero su justicia es más grande de lo que imaginamos. Porque nosotros pensamos, bueno, si me porto bien, me tiene que ir bien a fuerzas. Si me porto mal, me va a ir mal. Pero en nuestra propia concepción, nosotros siempre nos portamos bien, ¿o no? En nuestra propia concepción, nosotros siempre justificamos lo que hacemos. ¿Le hablaste mal a tu esposa? Sí, pero porque mi esposa me habló mal primero a mí. Así que no es mi culpa, ¿verdad? Es culpa de ella. En nuestra propia concepción, nosotros siempre somos justos y no pecamos. Pero porque nosotros pensamos, perdón, no estamos, pero queremos definir en nuestros propios términos qué está bien y qué está mal. Pero entonces el libro de Job nos ayuda a observar eso, ¿verdad? Que realmente la justicia de Dios es más grande de lo que imaginamos, ¿verdad? Dios ve las cosas globalmente. O sea, Él está viendo todo el escenario por completo. Nosotros solamente podemos ver un poquito de lo que está sucediendo. Y otra razón más, hermanos. Por ejemplo, nosotros pensamos muchas veces, ¿por qué Dios permite que los malos prosperen? Nos vemos malos que duran mucho tiempo de vida y que duran mucho tiempo prosperando. Y en nuestra concepción, mala concepción a veces, es como que no, pues ya que Dios se lleve a este, ¿no? Porque aquí nada más le está regando en el mundo, nos está afectando a todos nosotros, pero nosotros no podemos ver cómo Dios está viendo globalmente la historia y probablemente en el futuro Dios tiene un plan para él, para rescatarlo precisamente de ese lugar, ¿verdad? De esa maldad que comete. Por ejemplo, estoy recordando un poco acerca de los reyes en el Antiguo Testamento y me acuerdo de este rey Manasés, un rey muy malo, y fue el rey que ejerció un reinado más largo en el reino del sur, 52 años, si no me equivoco. Duró este Manasés ahí ejerciendo su reinado. Más que David, más que Salomón, más que Saúl, ¿verdad? Que duraron cada uno de ellos 40 años. No, este Manasés, un rey muy malo, malísimo, ¿verdad? Que ofrecía a sus hijos, inclusive a sus propios hijos, los ofreció en sacrificio al dios Quemos, ¿verdad? Un dios que construyó un rey que construyó altares paganos dentro del territorio de Judá. Y cuando uno está leyendo la historia de este Manasés, uno dice, oye, ¿por qué Dios no lo mató antes? Porque otros reyes anteriores a él, que habían sido malos, Dios les había quitado la vida. Pero este Manasés dura, ¿verdad? Bastante tiempo, dura 52 años su reinado. Y cuando uno llega al final de la historia de Manasés, nos damos cuenta que Dios permite que Manasés sea llevado a un destierro, ¿verdad? Que sea capturado. Y luego Dios lo libera porque Manasés se arrepiente. Y a partir de ese momento Manasés cambia y se convierte digamos, en un creyente, ¿verdad? En un rey justo, en un rey piadoso. Pero nosotros en nuestra perspectiva podemos pensar, no, pues ya desde el segundo año que empezó a sacrificar a sus hijos y todo esto, ya que Dios se lo lleve, ¿no? Antes de que siga cometiendo pecados o llevando al pueblo al pecado. Y no, ¿verdad? Es porque Dios está viendo la historia y precisamente se encarga de que Manasés se arrepienta más adelante. Entonces, es algo de lo que nos enseña Job un poco, hermanos, este asunto de que nosotros vemos las cosas desde una perspectiva muy chiquita, ¿verdad? Y Dios lo está viendo todo por completo. Y eso tenemos que aprender de Job. Ahora bien, la pregunta, ¿verdad? De Job, ¿por qué yo, verdad? Habiendo tantos. Y en esta pregunta, pues Dios es el que sale venciendo, ¿verdad? Porque sus caminos están muy por encima de nuestros caminos y que Él permite el sufrimiento en el ser humano no significa que no sabe lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Ni tampoco significa a que Dios deba ser cuestionado por esta situación, porque sus decisiones son siempre superiores a las nuestras. Y entonces el libro de Job nos ayuda a entender un poco de eso, hermanos. Nos ayuda a entender que el mundo finalmente está siendo controlado totalmente por Dios. Y aunque nosotros no podamos entender lo que Dios esté haciendo, no significa que Dios no esté actuando. Él lo está haciendo. Algunas veces vamos a sufrir nosotros, pero eso no significa que Dios sea indiferente a nada de eso, ¿verdad? Entonces, es algo de lo que podemos aprender en el libro de Job,
En lo personal, el libro de Job, hay otro libro del Antiguo Testamento, un libro profético, que es el profeta Habacuc. Son libros muy similares, son libros en los que Dios se presta para dialogar con el ser humano. Y quizás esa es otra de las verdades de este libro de Job, de que Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios que permite que hablemos con Él, ¿verdad? Que le preguntemos inclusive por qué, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto con nosotros, Señor? ¿Por qué me permites atravesar por esta situación? Porque Dios es un Dios que finalmente va a contestar. Y Habacuc encuentra consuelo en la respuesta de Dios. Job también encuentra consuelo en la respuesta de Dios, de manera que inclusive cuando Dios le responde a Job, puede Job decir por fin, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Que él antes de atravesar por esta situación de sufrimiento tiene una concepción de Dios muy pequeñita. Pero cuando pasó por toda esta situación, estas pruebas en su vida y esta situación de que vinieron sus amigos y estuvieron debatiendo con él y luego de él debatiendo directamente contra Dios y luego Dios que le revela su palabra. Y entonces Job finalmente como que se le abre la vista, ¿verdad? Dice, por fin, ¿verdad? Ahora sí te veo de una manera más grande, ¿verdad? Puedo comprender la situación, ¿verdad? Puedo darme cuenta del tamaño de Dios que tengo yo, que tengo, ¿verdad? Como Dios. Entonces es algo que nos enseña el libro de Job, de que en el diálogo con Dios podemos encontrar consuelo para nuestro sufrimiento, nuestras aflicciones, y que cuando atravesemos por ese sufrimiento vamos a darnos cuenta de que Dios es más grande de lo que pensábamos. Otro libro de estos libros sapienciales es el libro de Eclesiastés, un libro que puede ser interpretado de dos maneras distintas. Algunas personas ven el libro de Eclesiastés y se deprimen totalmente. Para ellos es como que sí, miren, pues, ¿para qué trabajamos en la vida? ¿Para qué sembramos si al final vuelve a pasar lo mismo? Entonces, hay dos maneras de interpretarlo. Hay unos que lo ven en una situación negativa y hay otros que lo ven desde una perspectiva bastante positiva. Y yo soy de los que lo considera el libro de Eclesiastés como algo positivo. Porque yo considero que dentro de Eclesiastés dice, bueno, hay trabajo y después de ti van a venir otras personas y al final de cuentas todos van a morir. Pero entonces el libro de Eclesiastés nos enseña a que debemos hallar la felicidad en esas pequeñas cosas de la vida que Dios nos ha dado para tener. Una es la amistad, tener amigos. Esa es parte de la felicidad que Dios nos ha provisto aquí en la tierra. La otra es la comida, curiosamente, pero en el libro de Eclesiastés aparece la comida como algo bueno, de momentos de tranquilidad, ¿verdad? De la comida, dices, es bueno comer todo esto. Otra que nos da felicidad es la familia. Amigos, comida, familia y Dios. Amigos, comida, familia y Dios. ¿Verdad? Es parte de lo que Eclesiastés nos dice, ¿verdad? Que nos gocemos en esas cosas. ¿Verdad? Trabajo va a haber siempre, estudio va a haber siempre, pero que aprendamos como seres humanos a disfrutar esos pequeños momentos. Recuerdo que mi papá tiene un taller de bicicletas allá en Ciudad Juárez y de repente nos sentábamos, somos 7 hijos y mis papás y mi mamá, entonces somos 9 en total. Entonces, a la hora de la comida, que era como a la 1:30, 2 de la tarde, nos sentábamos todos juntos, cerrábamos el taller de bicicletas, nos sentábamos a comer lo que había hecho mi mamá en ese día y recuerdo a mi papá que decía, tanto trabaja uno, ¿verdad? Para nada más disfrutarlo en media hora, ¿verdad? La comida, media hora de disfruta uno, todo tanto trabajo en el día para solamente media hora disfrutar. Pero el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Hace énfasis en eso, ¿verdad? Disfruta esos pequeños momentos de la vida, ¿verdad? Disfruta estar con tu familia, disfruta estar con tus amigos, disfruta el alimento, disfruta a Dios, ¿verdad? Es parte de lo que nos enseña el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Porque finalmente es cierto, todo eso existe aquí en la tierra, el trabajo, la muerte, es bastante quizás tedioso para algunos, el estudio, pero finalmente Dios es el centro, ¿verdad? Es el centro de todo esto. Y Dios nos ha dado a la familia, Dios nos ha dado a los amigos, Dios nos ha dado los alimentos. Y así lo termina resumiendo Eclesiastés, ¿verdad? Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y al final de cuentas Dios va a juzgar toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Y hacia eso está apuntando el libro de Eclesiastés, a que va a haber un momento en el que Dios va a juzgar toda esa maldad que aparece en la tierra y también todo, inclusive todo ese pesimismo, va a ser convertido en algo mejor, algo mucho, mucho mejor. Y por último, hermanos, de estos libros tenemos al Cantar de los Cantares, una extensa canción de amor, una balada
de un romance humano. A través de la historia, este libro de Cantares ha tenido diferentes interpretaciones. Algunas personas, algunos creyentes, hacen un énfasis en que Cantares se refiere a la relación de Dios con la iglesia, que es una analogía de eso. Puede ser interpretado en cierta manera Cantares de esa manera. No estoy totalmente en desacuerdo con que se aplique así, porque es verdad. Hay otras porciones de la palabra de Dios en la que se habla de la iglesia como la esposa de Cristo, y que entonces Cantares lo podemos aplicar en cierta manera a ese amor que siente Cristo por su iglesia. Pero también es verdad que Cantares, en un sentido original, está hablando de una relación monógama, de una relación entre un hombre y una mujer, una relación de hombres un hombre y una mujer que se aman mutuamente y que continuamente están haciendo crecer el romance dentro de su pareja. Creo yo, considero, es la mejor manera de interpretar este libro de los Cantares, porque finalmente, hermanos, el matrimonio es algo que Dios ha dado al hombre para que se goce en él, al hombre y a la mujer. Cuando estoy hablando del hombre me refiero a algo genérico, ¿verdad? A la humanidad. Es algo que Dios ha dado a la humanidad para que se gocen en este matrimonio, para que se gocen dentro de ese matrimonio en las relaciones sexuales, que es parte importante de un matrimonio. Y entonces, Cantares está precisamente exaltando eso, ¿verdad? Exaltando algo que Dios le ha dado al ser humano y que se utiliza dentro de los límites que ha puesto Dios, el matrimonio. Un límite, ¿verdad?, para las relaciones sexuales, es dentro del matrimonio. Si se utiliza todo eso dentro de los límites que ha puesto Dios, la vida del hombre y de la mujer van a ser vidas felices, vidas contentas, que van a disfrutar con su pareja, cada uno de ellos. Y entonces Cantares hace énfasis en esta situación. De hecho, el libro de Cantares, cuando uno lo lee, habla ahí de un jardín y habla de todo este tipo de cosas que apuntan mucho a esa situación del jardín del Edén, cuando estaban Adán y Eva, ellos dos solos, desnudos, y que no tenían vergüenza de cómo se veían. Y entonces es probablemente la mejor manera de interpretar este libro de Cantares, aunque les digo, no descarto la otra interpretación, donde puede ser aplicado inclusive a la iglesia como esposa de Cristo. Ahora bien, pues también Cantares, obviamente es un libro poético, un libro sapiencial. Tenemos que tener cuidado con las figuras que aparecen aquí en Cantares y lo que están sugiriendo también. Están dentro de su propio contexto histórico. Por ejemplo, cuando ahí habla acerca de la mujer, ¿verdad?, de la amada. Porque tú, amada mía, tus piernas son como de gacela, ¿verdad? O tus dientes son como perla, o tu cuello es como una muralla. Pues obviamente no está diciendo que el cuello de la mujer está hecho ahí con ladrillos, ¿verdad? Es un lenguaje poético, un lenguaje expresivo, un lenguaje que trata de transmitir la belleza de la mujer a la que está hablando en este caso el autor de Cantares. Y bien, hermanos, esa es parte de los libros sapienciales. Quisiera aquí detenerme un poco. Quisiera escucharles sus comentarios, algo que quisieran platicarnos acerca de estos libros, o inclusive algo de los libros proféticos. No quiero entretenerme más en este día. Es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy, acerca de los libros poéticos. Si ustedes aquí tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues son bienvenidos. Quisiera que si no tienen ningún comentario, bueno, platiquemos un poco acerca de los libros proféticos y qué tanto les ha ayudado para su ministerio. Si ya están haciendo su tarea de el escrito evangelístico, ¿verdad? ¿Cómo van a utilizar algún libro profético para compartir el evangelio? Sí, hermano, Monterrey. Buenos días. Buenos días, hermano. Quería comentar dentro del estudio, bueno, sí, el material se aparece, pero no hay un tema así de usted acerca del libro de Daniel o Jonás, no los he visto, ¿no? No sé si falta algo o yo estoy mal. ¿En cuál? ¿En lo que vemos aquí el sábado o en lo que vemos en los videos? No, lo que vimos en los videos. En los videos, ahí están los acabo de subir ayer, hermano. Ayer, ahí está Jonás, ahí está Daniel. De hecho, les tengo que subir un nuevo material de Daniel, que es complementario al material que ya está en el de libros proféticos.
lo tengo que subir ahí para que lo tengan. Es Daniel y Jonás. Ok, es que no Sí, hermano. lo vi mañana ayer, pero ya la Sí. ya no lo hice. Muchas gracias. Sí. Gracias. Hermanos, ¿alguna duda que tengan sobre las tareas que tienen que entregar, sobre los libros? Me he fijado que algunos sí han avanzado bastante, van bien avanzados, hay otros que no tanto. En esta semana les puse los libros de Jonás, Daniel y Salmos, en la semana que se supone que cerraba hoy. Y en la semana que entra vienen los otros libros poéticos, son pocos, porque realmente solamente vamos a ver un video de cada libro y hacer los exámenes. Y va a aparecer también ahí el link para que suban ustedes su tarea acerca de cómo compartir el Evangelio usando un libro profético. Y les recuerdo, no tiene que ser un escrito muy elaborado, solamente cómo lo utilizarían, 2 hojas a doble espacio. Así que realmente es poco el escrito que tienen que hacer. ¿Alguna duda que tengan de los libros proféticos, hermanos? ¿O comentario? ¿No? Hermanos de Zacatecas, ¿todo está bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Hermanos de Houston. No, se me hace muy interesante este tipo de libros, porque la verdad, hermano, muchas veces tendemos a malinterpretar ciertos textos. Pero bueno, ya sabemos que tenemos que leer todo el contexto y atrás y adelante del texto. Sin embargo, es importante saber estos términos y estos principios porque nos van a ayudar a interpretar correctamente, porque lo que se me quedó ahorita es de que en el libro de Proverbios dice una de las reglas que no son, no es algo que Dios dijo, o sea, no es algo que muchas veces digo, hey, no pongas en la boca de Dios algo que no dijo y él no lo va a respaldar. Yo creo que este es uno de los principios importantes que debemos de tomar para poder saber exactamente lo que Dios nos está diciendo ahí. Gracias, hermano, por este estudio muy interesante. Todos nos quedamos calladitos porque creo que la verdad estaba muy interesante todo esto. Y pues gracias, hermano. Gracias. Ok. Bien. Hermanos, ¿alguna duda que tengan pues sobre las tareas o algo que tengan que hacer? ¿Sí, hermano? Preguntar, ¿cuál es la fecha límite para entregar? No les pongo fecha límite, hermanos. Realmente. Lo único que sí quiero que se den cuenta es que finalmente se van a juntar más tareas, ¿verdad? Porque la próxima semana comienza hermenéutica. Entonces yo les recomendaría, pues utilicen esta semana que no tienen, digamos, no van a tener que avanzar nada de hermenéutica para terminarlo de libros proféticos. Si se les dificulta un poco, bueno, pueden irlo recorriendo un poco, no pasa nada. Realmente yo dejo ahí todo el material para que ustedes lo hagan. Tienen este tiempo para hacerlo, hermano. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, hermanos, pues vamos pues a concluir en esta mañana. Van a salir temprano, espero que estén contentos de eso. No sé. ¿Sí? ¿Mande? Sí. Hermanos, me despido de ustedes. No estoy seguro que me toque darles otra materia a mí, porque yo estoy aquí encargado de Antiguo Testamento 1 y 2. Hermenéutica lo va a dar el hermano Rafa, y Nuevo Testamento creo que también lo va a dar el hermano Rafa. Entonces, hasta ahorita no se me asigna otra materia, pero pues ha sido un buen tiempo. Inclusive a mí me sirve mucho para aprender cómo dar clases en línea. No había dado clases antes en línea y siempre se me hace un poco difícil porque es diferente a un grupo que está presente. Hermanos, déjenme orar por ustedes. Y así terminamos. Cualquier duda, bueno, tienen mi correo algunos, otros tienen mi contacto. Entonces déjenme orar por todos ustedes. ¿Va a hablar alguien? ¿Sí? No se ve, sí, pues que no alcanzaba a verlo. Ah, ¿qué tal, hermano? Buenos días.
Pues solamente, hermano, para agradecerle, ya que nos comenta que va a ser esta única materia que nos va a dar, porque nos dio, agradecerle y también comentarle que en cuanto a los libros proféticos, me llamó mucho la atención Jonás, el libro de Jonás. Hay muchos detalles que podemos resaltar ahí, pero la verdad es que aclaró muchas dudas de las que yo tenía y sobre todo cómo refleja mucho en la actitud del ser humano. Esos extremos de depresión y de molestia y de reclamarle a Dios sin pensarlo, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, le agradezco, hermano, este estudio que nos ha dado y pues es todo mi comentario. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Bien, hermanos, entonces permítanme orar para terminar así en esta mañana y los esperamos el próximo sábado con el hermano Rafa a las 9 de la mañana. Lleguen temprano porque él es el decano, a lo mejor comienza el tempranito. Déjenme orar, hermanos. Gracias, bendito Señor, porque eres uno con nosotros, Padre, porque nos das bendiciones en todo momento, por tu palabra tan maravillosa, Señor, que nos llena de paz y tranquilidad, Padre, pero también nos desafía a ser cristianos diligentes, a ser cristianos que realmente estudien tu palabra y que se enamoren de ella y profundicen en ella, Señor. Ayúdanos a utilizar todo esto, Señor, como lo he dicho varias veces, Señor, para que podamos ser luz para otras personas, Señor, que no solamente quede en conocimiento para nosotros. Sé con cada uno de mis hermanos, ayuda a este ministerio que se está realizando a través del seminario Lacey, a los maestros que lo están haciendo también, Señor, dale sabiduría y síguelos usando a cada uno de ellos, Padre. Provéeles a mis hermanos de sus necesidades y también, Señor, guárdalos en todo momento. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Gracias. Gracias, hermano.